Hola a todos, bienvenido a la conferencia Atención de Urgencias y Hospitalización por COVID-19 por el doctor Jaime Gómez Ayala, médico especialista en medicina interna, egresado de la UIS, actualmente presidente de la ACMI Capítulo Santander y vinculado como docente a la Universidad Autónoma de Bucaramanga a la Fundación Clínica y Foscal Internacional. Muchas gracias a todos, especialmente a Boris. Felicitaciones por estar haciendo esta difusión. Es una labor muy grande en estos momentos de pandemia donde nos estamos beneficiando a través de los canales virtuales. Y gracias de nuevo por estar en casa. Entonces, para recordarles así brevemente lo que pronto ya todos sabemos, pero para algunas personas no queda tan claro, el virus viene de un murciélago, hay unos intermediarios, se dice que es el pangolino y la serpiente, y finalmente llega al hombre. ¿Por qué parece que pasó esto? Por los mercados, la teoría que se maneja, los mercados donde se consumen animales vivos. Pero ¿qué pasa con este virus? Este virus es un virus ARN, él entra al cuerpo a través del receptor de la enzima convertidora 2 y aprovecha una metaloproteasa, la TMPRSC2. Necesita estos dos receptores o estos dos ligandos para poder introducirse dentro de las células y poder multiplicarse. Pero ¿qué pasa? Que resulta que los receptores están presentes a nivel del corazón, a nivel de los vasos, de los pericitos, a nivel del pulmón, a nivel renal, a nivel de los islotes pancreáticos, y esto genera adicionalmente una múltiple acción. Entonces se genera toda una cascada inflamatoria, aumenta las interleuquinas 6, 7, lo que han llamado algunos un fenómeno de hiperinflación o de tormenta de citoquinas. Eso genera una inestabilidad de la placa, que genera una ruptura. Entonces se pueden producir síndrome coronarios, infartos, con alteraciones electrocardiográficas, con elevación de troponinas, con disfunción ventricular en pacientes previamente sanos sin tener ningún factor de riesgo. Se puede generar también falla cardíaca. Se dice en algunos artículos que alrededor del 20% de pacientes con COVID severo genera una falla cardíaca sin tener ningún factor previamente establecido relacionado con falla cardíaca. Se genera también una miocarditis y puede producirse arritmias per se por la misma enfermedad sin estar tomando ningún medicamento. ¿Qué arritmias? Fibrilación auricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Y adicionalmente, el punto blanco más importante probablemente es el pulmón, donde se produce una inflamación considerable y se genera todo un evento de coagulación intravascular diseminada que ha llamado la atención de muchas investigaciones y probablemente uno de los órganos blancos está ubicado ahí. ¿Por qué se genera esto? Por disfunción de la cascada de la coagulación. Pero no solamente esto, adicionalmente tiene receptores el virus a nivel intracerebral, donde entra a nivel del primer nervio y adicionalmente entra a nivel de barrera hematoencefálica. Por eso ustedes ven en unas recientes publicaciones que hay eventos cerebrovasculares en pacientes menores de 30 años sin ningún factor de riesgo, sin diabetes, sin hipertensión e inclusive eventos de convulsiones. Cuando se hace la revisión, encontramos este manual para neurólogo, donde están haciendo un reporte de una serie de pacientes atendidos y reportan, por ejemplo, una tasa de infarto cerebral del 22.8%, una cefalea del 14% y crisis epiléptica del 12%, sin tener previamente establecido ningún factor de riesgo importante. Ahora, dentro del Dentro de las presentaciones atípicas, en esta serie describen hiposmia y anosmia en un 19.6%. Bueno, ¿qué pasa con el COVID o qué pasa con esta infección? Resulta que vamos aproximadamente en 6 definiciones, prácticamente 8 definiciones, y a pesar de eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda una novena definición, por decirlo así. Si el caso probable es un caso sospechoso para quien el informe de las pruebas de laboratorio para el virus no es concluyente. O sea, si clínicamente sospechamos que un paciente tiene COVID o tiene infección por SARS-CoV-2 y el paciente tiene una prueba negativa y mi sospecha clínica es elevada, debo hacer nuevamente una prueba para poder descartar esta infección. ¿Qué síntomas son importantes para que recordemos? Entonces, la temperatura elevada, el cansancio, la tos seca, dolor muscular, diarrea, dificultad para respirar y producción de esputo. Adicionalmente, dentro de los síntomas atípicos, en algunas series reportadas en Alemania,
la disfunción olfativa se reporta hasta en el 70% y la disfunción a nivel de la sensación del gusto, la digeusia, hasta en un 54%. Entonces, es importante estos dos síntomas atípicos también para poder evaluar pacientes con sospecha de COVID. Esta es una tabla que hizo el doctor Carlos Fernando Valencia, es un médico emergenciólogo de Bogotá, donde un grupo de atención empezaron a atender COVID, empezaron a hacer una propuesta para ver cuál era el mejor score para poder realizar una atención más rápida y más certera, y se dieron cuenta que este score que está explicado acá, que está escrito acá, que se llama el New Score, es un score inglés, que fue creado hace aproximadamente 2 o 3 años para evaluar dificultad respiratoria principalmente. Lo empezaron a usar en vez de otros scores como el SAI, como el CUR 65, y evidenciaron esto: la atención del COVID leve pasaba de 5 horas a 40 minutos, la atención del COVID moderado de 12 horas de atención o de demora a 4 horas, y con el COVID severo, importantísimo, pasaron de 6 horas de atención a 1 hora, con el cambio de ruta a través del New Score. Importante resaltar acá que el SARS-CoV-2 es un virus pues relativamente nuevo y que no hay unos fármacos que estén, digamos, autorizados o con toda la rigurosidad logística o científica para poderlo tratar. Aquí cito la declaración de Helsinki, pero en su artículo 37 dice: cuando en la atención de un paciente las intervenciones probadas no existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o un representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si a su juicio ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y su eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a disposición del público. Entonces, se deben hacer unos ensayos clínicos. De por sí hay alrededor de unos 150 ensayos clínicos en estos momentos. Esto también quiero traerlo para que conozcan, es el modelo MEURI. Esto fue un protocolo que se hizo a través o posterior a la crisis generada por el ébola, donde se definen qué pacientes se les debe dar manejo compasivo o manejo expandido en época de una pandemia. Y adicionalmente tenemos este artículo publicado el día de ayer en JAMA, donde nos reportan que actualmente no hay evidencia de ensayos clínicos aleatorizados para evaluar terapias confirmadas para el COVID, y que hay alrededor de 300 casos. O sea, cada vez van aumentando más los casos. Entonces, esto es para decirles que lo que se está usando en estos momentos son fármacos usados en otras patologías, en otras comorbilidades, pero con plausibilidad biológica y con principios fisiológicos, bioquímicos y patológicos, y obviamente extrapolados al SARS-CoV-2 o a la infección COVID. Para entrar como tal en el tema de la charla de hoy, vemos acá el modelo que proponen en Bogotá. Yo he revisado bastantes protocolos. Este es el mejor que me parece en cuanto a la eficiencia y la eficacia, porque ya han demostrado una reducción de tiempo. Entonces, ¿qué plantea acá? Un paciente que ingresa a la institución se debe preguntar si tiene síntomas respiratorios o no. Si el paciente no tiene síntomas respiratorios, si el paciente tiene síntomas positivos, se debe confirmar la definición de caso, se le aplica una de las 8 definiciones de caso. ¿Y quién hace esto? Hace la enfermera que maneja el triaje o la clasificación. Si hay alguna duda, se llama al médico líder. Se asignan los procesos o los protocolos. Después de eso, si se descarta el caso, se va directamente desde su consultorio para la casa, no pasa por ningún otro sitio. Si el caso se considera positivo, una sospecha alta, una probabilidad alta, se le aplican las variables de riesgo, que son estas variables que están acá. Si tiene paciente diabetes, enfermedad cardiovascular, inmunosupresión, HIV, cáncer, malnutrición, y si tiene alguna inestabilidad hemodinámica se evalúa también, y adicionalmente se le hace el test que se llama New Score. Si el New Score está por encima de 4, el paciente se debe hospitalizar y se define si requiere UCI o no requiere UCI. Si requiere hospitalización, se comenta directamente desde el consultorio al médico que está encargado de piso, si va para piso, o encargado de UCI, si va para UCI, y se hace una evaluación para ver qué ruta va a continuar el paciente. Si el paciente se considera que no tiene COVID o que no tiene una alta probabilidad, el paciente se le da de alta desde el mismo consultorio
se le hace de una vez la precrisis y se va para la casa. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente que ya tiene el News Score por encima de 4? Entonces, se evalúa si tiene que ingresar a reanimación o no, dependiendo si tiene insuficiencia respiratoria. Aquí es importante recomendar esto. El paciente ingresa al consultorio, debemos evaluarlo por 3 personas, principalmente el médico a cargo que hace su proceso de revisión, de interrogatorio, etcétera, la enfermera que toma los signos vitales y la terapeuta respiratoria que le toma el hisopado nasofaringeo. En ese mismo momento, en una sola intervención, se reevalúa con el score de News. Si el News está por encima de 7, se considera que es un paciente para reanimación y se activa la ruta de COVID severo. Si el paciente tiene menos de 7, se considera que el paciente debe ir a hospitalización y se comenta nuevamente con otro grupo que se llama el One Stop Clinic que proponen este grupo de Bogotá, que es simplemente comentar el médico que está en piso, el que recibe el paciente, con el médico de urgencias para definir el tipo de atención, definir los exámenes que se le va a realizar. Dentro de los exámenes que se le van a realizar al paciente, en algunos protocolos recomiendan el FIL-R-RAIN, que es un panel viral para descartar diferentes tipos de virus, incluyendo la influenza. Se le toma de una vez la prueba de COVID con hisopado nasofaringeo. Se le debe hacer mínimo la radiografía de tórax, hemograma, gases arteriales para definir el paciente, principalmente si tiene una PAFI por debajo de 350 o no. Si tiene por debajo de 350, la recomendación es intubarlo. En los sitios donde no hay gases arteriales a la mano, se puede usar una medida que se llama SAFI, que es la saturación de oxígeno sobre la FiO2. Si esta está disminuida por debajo de 350, equivale a una PAFI de 250 y también es un criterio de intubación. Se le debe realizar TACAR de tórax, ahí se coloca un asterisco, dependiendo si no vemos adecuadamente en la radiografía o si hay una discordancia entre los signos clínicos y lo que estamos viendo en la radiografía. Se debe realizar el lactato para evaluar si el paciente está con hipoperfusión o con sepsis. Se evalúan los criterios de SOFA, se le toman cultivos si el paciente amerita, hemocultivos u otros cultivos, y importante definir que el criterio médico prima sobre todo lo anterior. Si evaluamos el paciente y consideramos que por criterio médico el paciente debe ir a intubación, debe ir a unidad de cuidados intensivos, el paciente se debe de una vez trasladar hacia allá. Entonces, ya el paciente está hospitalizado, se realiza la valoración interdisciplinaria con servicio de hospitalización y se define ya el traslado donde requiera. Importante, tenemos diferentes scores clínicos. Aparte del News, podemos hacer el CUR 65, el SOFA, el QIT SOFA, el Charson, Bartel para definir la funcionabilidad global del paciente, el FRAIL, y podemos evaluar también la SAFI y los signos respiratorios. Súper clave, la frecuencia respiratoria está por encima de 30. Laboratorios recomendados para realizar desde urgencias y hasta hospitalización, o repetirlos. La LDH, cuando la LDH está por encima de 350, es un corte importante de severidad que se correlaciona con peor pronóstico. El dímero D debemos realizarlo de rutina en estos pacientes. Si está el dímero por encima de 1000, se considera que se debe hacer seguimiento a las 24 horas. Y si está, y en algunas clínicas recomiendan hospitalizar si el dímero está por encima de 1000 o 1500. Y si está por encima de 3000, el paciente se considera más severo con tendencia a la coagulación intravascular diseminada. El fibrinógeno realizarlo, la ferritina, en algunos autores refieren por encima de 1500, otros por encima de 2500 y se correlaciona con síndrome de hiperinflación o hiperinflamación y con alta probabilidad de requerimiento de ventilación mecánica y desenlace fatal. Con respecto al cuadro mático, lo más importante es que tenga una leucopenia por debajo de 800 que se correlaciona con alta mortalidad. Súper clave pedir el potasio porque el paciente con COVID per se va a tener tendencia a hipocalemia y los fármacos que van a usar, si está con hipocalemia, va a generar probablemente arritmias. Los gases arteriales, hacer una PCR para algunos cortes por de encima de 10 se considera que está alterado. Hacer un electrocardiograma a todos los pacientes, de entrada medirle el QT, hacerle un QT corregido y mirarle el QRS, realizar la PCR en hisopado nasofaringeo. Si el paciente tiene más de 7 días de síntomas, se le debe realizar adicionalmente la inmunoglobulina M. Y así como recomendado, en cada turno se debe elegir un líder que supervise los procesos de bioseguridad, o sea, la colocación y el retiro de EPP, que está correlacionado con mayor número de aumento de infecciones. Por la gente de pronto no se retira adecuadamente los EPPs. Se debe tener en cada área el carro de paro
y un set de vía aérea también para cada área específica. Cuando el paciente tiene un COVID severo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene un New Score por encima de 7 o unos criterios médicos de variables clínicas de alto riesgo o signos de falla ventilatoria, o el paciente está en choque o está en paro cardíaco, de una vez el paciente debe ser ingresado a reanimación y a cuidado intensivo, ¿sí? Se tienen que realizar estos exámenes que ya los mencioné. Importante relacionar o hacer la troponina para mirar la disfunción ventricular en estos pacientes. Y los personajes idealmente que deben estar conformados el equipo. Entonces, debe estar el especialista en la vía aérea, el paciente, enfermería, la parte de terapia respiratoria, se deben evaluar las variables clínicas y como buenas prácticas recomiendan activar un protocolo de código azul, definir el número de integrantes, generalmente deben ser 2 o 3, los menos posibles, garantizar las normas de bioseguridad. La vía aérea, entonces cuando se intuba el paciente, idealmente en este sitio lo hacen con biolaringoscopia, lo debe hacer la persona más experta en la vía aérea, el anestesiólogo o el hervidor o la persona experta en vía aérea. Idealmente se debe verificar por ecografía la intubación, se debe usar plástico para que no haya aumento de los aerosoles o la caja de Taiwán para que no aumente los aerosoles. Se debe realizar analgesia profunda y todo un protocolo, 3, 4 fármacos. Se debe de una vez, la persona que hace la intubación debe de una vez pasar la sonda orogástrica, esté el paciente con acceso a la vía oral o no, por si acaso el paciente se complica y para no gastar más equipos de protección y para hacer de una vez el abordaje. Inmediatamente se debe monitorizar con accesos vasculares tempranos, sea una línea arterial y un acceso venoso central, presión venosa central para poderla evaluar. Se debe iniciar en el COVID severo antibióticos, depende de la guía de práctica clínica. Entonces, ¿cuál es el cubrimiento? Depende. En algunos sitios es ampicilina, sulbactam más claritromicina, la Universidad de Antioquia tiene piperacilina, tazobactam, en algunos otros sitios proponen otros fármacos. Y se debe usar medicamentos documentados para COVID dependiendo el protocolo institucional nacional que se tenga y los soportes de acuerdo a la condición del paciente. Adicionalmente, se debe realizar estos SCOT, NEWS, ATS, SAI, CUR, SOFA. Se debe clasificar con TISDALE para evaluar la prolongación del QT y se debe realizar un ATACAR, es la propuesta en pacientes siempre que tengan COVID severo o que vaya a UCI. O sea, antes de que vaya a la UCI, ya debe tener un TACAR realizado y se debe definir el riesgo tromboembólico y el plan terapéutico de acuerdo a los ítems de cada institución. Entonces, nos encontramos frente a un paciente que tiene unas lesiones pulmonares. Entonces, hay algunas descripciones de evaluar qué no probablemente es COVID desde el punto de vista radiológico. Entonces, ¿qué no son lesiones no sugestivas? Entonces, que tenga una lesión una consolidación focal única, que tenga adenopatías, que tenga derrame pleural o nódulo, son características que van en contra que el paciente tenga COVID. ¿Qué son lesiones sugestivas de COVID? Que el paciente tenga una opacidad focal, que tenga una opacidad tenue focal, un tenue aumento de la densidad difusa, un patrón intersticial focal o difuso o un patrón alveolo intersticial. Acá vemos algunas radiografías con opacidades focales, opacidad tenue. Generalmente el compromiso del paciente en COVID es bilateral, inicia basal en la mayoría de los pacientes según las descripciones de los chinos. Tiene un patrón intersticial focal o intersticial difuso, eso ya sería como un SRA prácticamente. Y si tenemos duda, debemos pedir la TACAR. La TACAR muestra cambios a nivel del pulmón más o menos al cuarto día. Es importante. Desde el punto de vista clínico, el día más crítico del paciente estadísticamente es el día 7 o 8. Entonces es importante tener en cuenta esto. Pero desde el cuarto día se ven cambios a nivel pulmonar en la TACAR. Ahora, con respecto de las variables clínicas, entonces, después de que hacemos el NEWS para clasificar el ingreso al paciente, por encima de 4 se hospitaliza en salas generales y por encima de 7 va a la unidad de cuidados intensivos de una vez. Debemos hacer un quick SOFA para definir si el paciente tiene sepsis o no. Recordemos que son 3 variables: alteración del estado mental, frecuencia respiratoria posterior o mayor a 22 y una presión sistólica por debajo de 100. Si tiene 2 de estos aumentados, se considera que el paciente tiene sepsis. Si tiene solo uno o no tiene ninguno, debemos evaluar un SOFA completo, pedir estos laboratorios, evaluarlo completamente para poder tener más certeza si el paciente tiene sepsis o no. Esta es la escala de NEWS.
que se reporta. Aquí están estos parámetros: frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, si usa o no oxígeno suplementario, la temperatura, la presión sistólica, la frecuencia respiratoria y el nivel de conciencia. Como ustedes ven, la mayoría son clínicos, por eso es un parámetro rápido para tomar decisiones. ¿Qué otras escalas de severidad podemos tomar? En la guía ICSA-ATS o el score ICSA-ATS tenemos dos criterios mayores: si el paciente necesita ventilación mecánica para traslado UCI o tiene soporte vasopresor, o si suma 3 de estos factores menores, por ejemplo, PAFI por debajo de 250, frecuencia respiratoria por encima de 30 o un BUN por encima de 30, es un criterio para ingresar a cuidado intensivo. Con respecto a los adultos mayores, ¿qué se debe hacer? Debemos hospitalizarlos en UCI, debemos llevarlos a ECMO, debemos darle manejo paliativo. Entonces, ¿cómo enfrentamos estos pacientes? Entonces lo hacemos con la evaluación de la funcionabilidad global del paciente. No importa la edad, lo que importa es el paciente es funcionalmente global. Entonces, a nivel internacional tenemos unos scores muy sencillos. Este, por ejemplo, es el Frail, que con estas características definimos si el paciente es robusto, o sea, si es funcionalmente global bien, o si por el contrario es frágil. Si es frágil, se considera un manejo prácticamente paliativo, el paciente no debería ir a unidad de cuidados intensivos y se podría dar manejo domiciliario o manejo paliativo. Ahora, este es un score realizado por el doctor Miguel Cadena, internista geriatra ampliamente conocido en Santander y en todo el país, quien él propone que un paciente adulto mayor de 65 años con infección respiratoria aguda se debe evaluar como un caso sospechoso o probable de COVID, se debe diligenciar la ficha, se debe realizar esos paraclínicos, SOFA, aldímero D, los gases arteriales, se debe explorar las voluntades anticipadas, es decir, si el paciente manifestó previamente que no quería intubación, que no quería que fuera reanimado, que no quería que fuera hospitalizado. Y adicionalmente se debe valorar la capacidad funcional global de forma rápida, se deben realizar escalas de fragilidad también, la escala de Bartel, y se fracciona también entre grupos. El paciente que tiene una dependencia funcional global severa, o sea, un Bartel por debajo de 40, sumado a estas características, debe darse manejo idealmente domiciliario con oxígeno y limitar el recurso hospitalario para otros pacientes. El paciente que esté frágil, pero con un Bartel alrededor de 40-90, se debe hospitalizar y se debe reevaluar alrededor de 48-72 horas en los sitios donde disponen geriatría, se recomienda con el geriatra, y si no con los SCORE, definir esto. Si el paciente no mejora clínicamente o empeora, el paciente pasaría a manejo paliativo, y si el paciente es un anciano robusto, es una persona independientemente de la edad, pero tiene un Bartel aproximadamente de 90 o más, ese paciente se le debe digamos que destinar los recursos para unidades de cuidados intensivos, circulación extracorpórea y todo lo que pueda requerir, hemodiálisis, etc. Entonces, ya para entrar a hablar un poco del tratamiento, tenemos esta gráfica que nos está mostrando acá cuáles son los potenciales medicamentos que se podrían dar. Entonces, tenemos por acá, recuerden dónde se adhieren los receptores, el receptor EK2 y la metaloproteasa TMPR. Entonces, tenemos un fármaco, es un antiviral, Camostat, que puede inhibir esta metaloproteasa. Tenemos el Arbidol, que puede inhibir el receptor de los EK2. Tenemos la hidroxicloroquina, la cloroquina, que puede disminuir la endocitosis del virus dentro de las células. Tenemos lopinavir, danurabir, que puede inhibir la proteasa 3, la ribavirina, remdesivir, favipiravir, que puede inhibir la RNA dependiente de polimerasa. El más conocido es el remdesivir. Y tenemos el tolicizumab, sarilumab, que son anti-interleuquina 6, que también los hemos escuchado hablar. Entonces, ¿qué tenemos ya frente al paciente para darle tratamiento dentro de nuestra hospitalización? Esto es tomado de un hospital de la FED de Valencia, España, donde ellos lo dividen por diferentes grupos, si es sintomático, de acuerdo al grado de severidad, de acuerdo a si tiene las leuquinas o las interleuquinas aumentadas o no, ¿sí? De acuerdo a eso definen todo este tratamiento, inclusive con las interleuquinas o anti-interleuquina 6. Pero siempre hay la salvedad del electrocardiograma. ¿Y qué tenemos nosotros en Colombia? Por ahora, entonces tenemos estos antivirales, lopinavir, ritonavir, la hidroxicloroquina y la cloroquina. De estos dos fármacos, la que tiene mejor tolerancia gastrointestinal es la hidroxicloroquina. La lopinavir, ritonavir tiene peor también
digamos, tolerancia gastrointestinal. Entonces, estaríamos dentro del país ya con permiso, digamos, o con aval para dar estos fármacos. Importante que siempre que se vaya a dar alguno de estos fármacos, debemos hacer la medición del QT corregido para evaluar cómo está. Tenemos acá el ejemplo que dan en el Hospital de la Fe, para dividirlo si el QT está por debajo de 460, entre 460 y 500, o por encima de 500, por encima de 500 se considera severo, y se debe evaluar cuál de los fármacos dar o cuál quitar, si se retira la citromicina, si se deja la hidroxicloroquina, controlar a las 48 horas. Si hay un delta o un cambio de más de 60 milisegundos, también es un criterio de urgencia para poder retirar alguno de los fármacos que esté prolongando el QT. Recordemos que la prolongación del QT puede generar una torsión de puntas. Ustedes la ven acá graficada. Este es el score de Tilsday. El doctor Tilsday creó este score, que es un score muy bueno, el cual permite hacer una predicción con base en unos criterios clínicos, en si toma o no diuréticos y obviamente en el QT, el cual paciente va a hacer prolongación del QT y da unas recomendaciones. Esto ya está avalado para COVID, si tiene o no aumento del QT y de acuerdo a eso, si tiene más carga proarrítmica o no. Importante dentro de la hospitalización, medir la troponina. Esta es una tabla comparativa de los pacientes sin COVID o con COVID no severo y los pacientes que desarrollan más severidad. Tenemos una comparación dramática en los pacientes que fallecen, tienen un aumento del 59% de troponina contra un 1% de los pacientes que no fallecen. Esta es una tabla que está mostrando los pacientes con COVID leve, COVID moderado y COVID severo. Ustedes ven cómo se acercan prácticamente a nivel de troponinas de shock o de miocarditis. Con respecto a los pacientes con síndrome coronario, esta es una tabla modificada donde recomiendan los pacientes que hacen infarto, que hacen disfunción ventricular, qué se debe hacer para el ingreso dentro de la hospitalización. Y estos son, por ejemplo, los criterios de exclusión, pacientes que hayan definido que no se han reanimado, los pacientes que tengan una enfermedad neurovegetativa, y incluyen los criterios adicionales que son, por ejemplo, la edad mayor de 80 años para los cardiólogos, si consideran no ingresar con síndrome coronario un paciente por encima de 80 años que esté en relación a COVID, o que tenga más de 70 años pero que tenga cirrosis, que tenga una enfermedad renal crónica, estadio 3, o que tenga un NIHA por encima de 4, y los que tengan por encima de 60 años, que tenga una FEBI por debajo del 30% o que requiera una asistencia ventricular. Entonces, ¿qué se va a hacer durante la hospitalización? Entonces, debemos estar pendientes de estas variables: frecuencia cardíaca, idealmente llevarla a menos de 100, la respiratoria por debajo de 24, temperatura por debajo de 37.2, la sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno por encima de 92% y un nivel de conciencia adecuado. Si vemos que el paciente durante nuestra hospitalización empieza a tener signos de trabajo respiratorio, uso de musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico, una taquinea por encima de 30, una PAFI por debajo de 200, un pH por debajo de 7.35, una PSO2 por encima de 45, este paciente debemos enviarlo a unidad de cuidados intensivos. No debemos esperar que se complique el paciente, ¿sí? Dentro de las decisiones que tienen que tener el grupo, también está la parte de enfermería. Se debe tener un código de activación de respuesta rápida. Se debe tener por enfermería un líder cuya función es supervisar los procesos de bioseguridad, mirar cómo se quitan y cómo se ponen los equipos, tener cerca, pegado, digamos, cómo son las instrucciones, realizar el mínimo número de procedimientos que puedan contaminar al paciente, empezar desde lo más limpio y terminar el procedimiento más sucio para evitar la contaminación. Con respecto a hospitalización y el tratamiento antihipertensivo, se recomienda no suspender los IECAS o los ARA2, eso ya está plenamente demostrado. Se deben solamente suspender si el paciente presenta falla renal o si el paciente presenta hipotensión o shock, que es en cualquier contexto. Siempre se debe monitorizar las arritmias. Se debe evaluar el potasio siempre. Potasio, yo adicionaría calcio y magnesio, que también son proarrítmicos. Y en nuestros pacientes generalmente no hay problemas con el uso de medicamentos endovenosos porque la presión va a estar con tendencia a la disminución. Los bloqueadores de canales de calcio se pueden usar en cualquier contexto de hospitalización o no hospitalización, y en caso de que toque retirar o queramos retirar los IECAS, los pueden suplantar adecuadamente. Con respecto a los pacientes con hepatopatía,
se deben tamizar. Recordemos que venimos de una epidemia de hígado graso no alcohólico, un NASH. Entonces puede haber un importante grupo de pacientes con hígado ya inflamado y esto aumenta la probabilidad de complicación en el paciente. Entonces debemos hacer tamización con AST y ALT principalmente. El incremento del número de estatosis hepática y diabetes aumenta el riesgo de la respuesta inflamatoria. Entonces, esto es uno de los factores importantes. Si tenemos estas dos coexistencias, este paciente puede entrar más fácil en tormenta de citoquinas. Entonces, debemos evaluar esto también. Con respecto al hipotiroidismo subclínico, si ustedes vieron algunos reportes de los pacientes que fallecieron, tenían alrededor de un porcentaje importante de elevación de la TSH. Entonces, revisando, los pacientes con hipotiroidismo subclínico tienen aumento de la mortalidad. Este es un estudio de Taiwán, tal vez un poco mejor, donde ustedes ven la línea azul, los pacientes eutiroideos y los pacientes con hipotiroidismo subclínico, o sea, TSH entre 5 y 10, sin tratamiento, tienen mayor mortalidad por cualquier causa y también tienen mayor mortalidad por causa cardiovascular. Con respecto a los pacientes con afectación pulmonar, entonces dentro de la revisión que he hecho, los pacientes con asma, con EPOC, no deben suspenderse los fármacos que tiene el paciente, tampoco inclusive los inmunosupresores no se deben suspender y lo que se genera en el paciente a nivel de la cascada fisiopatológica es un síndrome de distrés respiratorio, principalmente shock séptico, acidosis metabólica y principalmente la coagulopatía. Entonces, ¿debemos anticoagular el paciente con COVID? Sí, sí lo debemos anticoagular. Entonces, ¿cuáles criterios debemos usar? Tenemos que usar, si el paciente tiene un dímero D por encima de 3000, ese paciente se debe anticoagular. O si el paciente tiene un score que se usa para coagulación intravascular diseminada, que es el score de SIC, si está por encima de 4, se debe anticoagular el paciente. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente entre 7 a 10 días. Algunos autores recomiendan que inclusive hasta 45 días. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente tiene una contraindicación para anticoagular, se evalúa si se le puede dar profilaxis. Si no se le puede dar profilaxis, definitivamente, pues no se le da, pero sí se debe anticoagular o dar profilaxis. Esto es un estudio de la revista española de cardiología, el grupo de trombosis, donde definen a qué pacientes anticoagular. Este es el paciente que ingresa sin tratamiento anticoagulante previo, evalúan si tiene criterios de gravedad, miran si tiene la insuficiencia respiratoria, una PAFI por debajo de 200 o una SAFI por debajo de 300, si tienen estabilidad hemodinámica, le evalúan el riesgo trombótico, hacen PCR, dímero D, interleuquina si está por encima de 40, la ferritina si está por encima de 1000, si tiene linfopenia, y de acuerdo a esto lo clasifican si tiene alto riesgo para anticoagularlo. ¿Cuál es la recomendación? Anticoagularlo con heparina de bajo peso, enoxaparina. Y al alta hospitalario, este grupo de trombosis recomienda más o menos 7 a 10 días. Aquí excluimos el paciente que hace trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Ahora, ¿pero qué pasa con los pacientes que vienen con anticoagulantes? Entonces, el paciente que viene con warfarina o que viene con dabigatran o cualquier otro fármaco de los nuevos de los DACOS, ese paciente se le deben suspender estos fármacos y se le debe iniciar heparina de bajo peso a dosis, obviamente, de anticoagulación. ¿Por qué se debe suspender la warfarina? Porque el paciente tiene inflamación de todos los órganos y puede estar haciendo una hepatopatía y puede aumentar el efecto de la warfarina. Adicionalmente, con los DACOS puede tener interacción en algunos citocromos. Entonces, es preferible dar heparina de bajo peso y después de que pase el COVID, recordemos que el COVID dura más o menos entre 14 a 27 días, cuando el paciente ya está recuperado, definimos nuevamente si el paciente se le va a dar egreso con heparina de bajo peso o vuelve a warfarina o vuelve los anticoagulantes que tenía previamente, los DACOS. Esto, qué pena que me quedó en inglés. Esto es para hablar un poquito de la hidroxicloroquina, porque tal vez nosotros como un país no tan pudientemente económico, es probablemente el medicamento que vamos a tener a mano. Entonces hay reportes de mejoría a nivel in vitro. Tenemos mejoría también en algunos pacientes o en algunas series, mejoría radiológica. La cloroquina se puede usar también en embarazadas sin problemas, ¿sí? Entonces, como para perder un poco, y lo que recomiendan o lo que han visto en algunos estudios es que con el uso de 14 o 20 días de tratamiento se disminuye el número de efectos indeseables que se tienen o que nos asusta de la cloroquina.
el riesgo de evento fatal asociado a COVID es más del 50% más alto en pacientes previamente diabéticos. Y adicionalmente que se ha encontrado que estos pacientes con COVID, como yo les comenté que tenían receptores en los islotes pancreáticos, aumentan la incidencia de diabetes. O sea, hay un paciente o hay varios pacientes que se diagnostican con diabetes a pesar de que previamente no tenían diabetes. Que se ha visto también que el aumento en el consumo de insulina en este tipo de pacientes. O sea, es supremamente importante mirar la glucometría. ¿Qué se hace en el paciente previamente diabético establecido? Entonces, se debe realizar suspensión de la metformina, se debe suspender los SGLT2. ¿Por qué? Porque ellos pueden aumentar el riesgo de cetosis o pueden aumentar el riesgo de deshidratación. Con el análogo de GLP-1 se pueden continuar, los de PP4 se pueden continuar y la insulina en estos momentos, mientras el paciente está hospitalizado, debe ser la mejor opción. Aquí en este artículo recomiendan bajar un poco el corte de control de 80 a 72, 72 a 180. ¿Qué se recomienda también en pacientes con COVID? Hacer una monitorización estricta de los niveles de glicemia. Si no se puede hacer un control estricto, monitorizarlos cada 4 horas aproximadamente. Y el COVID se asocia a hipocalemia asociada a probable hiperaldosteronismo por aumento de la angiotensina 2. Con el inicio de insulina se aumenta este riesgo de hipocalemia. Entonces siempre tenemos que hacer el potasio. Se debe tamizar en obesos y diabéticos o inmunosuprimidos para evaluar hiperinflamación. Se debe realizar ferritina. Ese sería un grupo especial para hacerlo. Evaluar si tiene trombocitopenia y la BCG aumentadas. El paciente con ataque cerebrovascular, recordemos que el COVID puede predisponer a un ataque cerebrovascular en un 23% aproximadamente en las series previas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Avisar que el paciente potencialmente puede tener COVID, llegar al cuarto con las medidas de protección, entrar la menor cantidad de personal que se pueda. En estos pacientes realmente no realizar auscultación y establecer todo el protocolo de ayuda para disminuir la aerolización. ¿Qué pasa con nuestro paciente, por ejemplo, que está en UCI y pasa a hospitalización? Entonces, idealmente, se debería pasar a una unidad de cuidados intermedios donde se pueda monitorizar, ¿sí? Que permita el monitoreo bajo un enfoque clínico y general que reduzca la probabilidad de reingresos a cuidados intensivos y el tránsito de esta área intermedia de hospitalización. Recomiendan siempre medir el nivel de funcionabilidad global al egreso de la unidad de cuidados intensivos para establecer un plan de rehabilitación y se debe hacer la monitorización que ya les había mencionado. Recomendaciones, entonces realizar en estos pacientes troponinas, transaminasas, dímero D, potasio, ferritina, gases arteriales, evaluar medidas como la frecuencia cardíaca, la pulsoximetría, realizar el electrocardiograma. Esto lo traigo a colación, fue escrito el día de ayer. ¿Cuáles pacientes requieren tratamiento, digamos, de fármaco? Aquel paciente que presente hipoxia, o sea, que presente desaturación, una pulsoximetría por debajo de 92%, o que tenga clínicamente o radiológicamente una neumonía, ¿sí? Y especialmente pacientes por encima de 65 años que tienen mayor mortalidad o que tienen comorbilidades cardíacas, pulmonares o que están inmunosuprimidos. Esto es parte de lo de la Red de Gestión y Transferencia de Conocimiento. Es una asociación de diferentes sociedades a nivel nacional, abarcados también con Keralty Sanitas. Se han tratado más o menos 1.300 pacientes. Un 80% de estos pacientes se han manejado a nivel domiciliario. Keralty Sanitas ha manejado, digamos, con centros de COVID y es la que ha manejado hasta el momento mejor la situación con respecto a COVID a nivel internacional. Entonces, ¿qué se recomienda a través de este grupo? Tomar electro, vigilar el QT, garantizar niveles de potasio por encima de 4, nivel de magnesio por encima de 2, suspender estos fármacos, amiodarona, quetiapina, aloperiol, amitriptilina, no dar simvastatina ni lovastatina. Si tiene rosuvastatina, disminuir la dosis a 10, si tiene atorvastatina, disminuirla a 20 mientras pasa el COVID, retirar los anticoagulantes, pasarlos a enoxaparina, retirar los diuréticos si no son necesarios, los beta bloqueadores, disminuir la dosis porque hay una tendencia del paciente a hacer bradicardia. Se debe continuar IECARA2 o ARNI a menos que el paciente esté en shock. No usar propafenona, no usar verapamilo, diltiazem o ibabradina y se puede continuar la espironolactona y la plerona. Recomendaciones adicionales: reemplazar por heparina de bajo peso, tratar el hipotiroidismo subclínico, llevar a TSH a rango normal en hipotiroideos
Importantísimo, la guía de Surviving Sepsis recomienda reponer con lactato, no con solución salina. Y esto es para llamar la atención que todos debemos estar protegidos. Esto lo recomienda la guía de ANSI del COVID. Y cualquier paciente que esté expuesto, cualquier personal de salud que esté expuesto, tiene que estar preparado para estar 14 días en aislamiento. Bueno, esto antes de las pruebas rápidas que teníamos. ¿Qué pasa con los nuevos manejos? ¿Qué pasa con el plasma de paciente convaleciente? ¿Y qué pasa con la profilaxis de personal para personal expuesto al COVID? Entonces, hay unos estudios que se han hecho con dosis de inmunoglobulina, en el cual han mostrado favorabilidad, pero son de pocos pacientes. Con respecto al plasma, hay mayor evidencia, ¿sí? Hay unas evidencias muy buenas con respecto a las epidemias anteriores. Hay una buena casuística acá con influenza A H1N1, en el cual estuvo disminuyendo 20 contra 54% aproximadamente. Y no se ha reportado, bueno, esto es de la cloroquina, no se ha reportado efectos así mayores en el paciente que se le ha dado tratamiento a corto plazo. No es que esté obsesionado con la cloroquina, pero probablemente es una de las que vamos a estar usando más frecuentemente. Esto son dos estudios, qué pena que quedó así cortado, son dos estudios que se están realizando para ver si hay favorabilidad de dar tratamiento profiláctico en pacientes, en personal de salud expuesto al virus o tratando gente con COVID sin que tenga síntomas. Ya hay dos estudios grandes. Esto tenemos ahí también evidencia con nitazoxanida, azitromicina. Se recomienda como un protocolo también iniciar. Y finalmente, ¿cómo debemos dar a un paciente de alta de nuestro hospital o nuestra clínica para la casa? Entonces, debe el paciente tener ausencia de fiebre por 3 días sin darle antipiréticos, que mejore los síntomas respiratorios, que tenga una PCR negativa o 1 o 2 pruebas, 24 horas de diferencia, mejoría de las lesiones radiológicas, comorbilidades compensadas, una saturación de oxígeno mayor al 93% y el paciente sale a un aislamiento mínimo de 14 días, debe tener áreas independientes bien ventiladas y desinfectadas con frecuencia, evitar contacto con niños mayores de 65 años o inmunosuprimidos, uso de mascarilla en casa y lavado frecuente de manos, que es más o menos cada 3 horas, automonitoreo de temperatura cada 12 horas y síntomas de deterioro respiratorio, según eso debería volver, y un seguimiento a las 48 horas, a la primera, segunda semana y a la cuarta semana. Se debe realizar una monitorización cardiometabólica de sobrevivientes a COVID porque probablemente van a tener aumento de enfermedad cardíaca y de diabetes. Esto es para mostrar la Sociedad de Gestión del Conocimiento y Transferencia del Conocimiento, y esto es para invitarlos a todos. Esto fue un trabajo articulado con las diferentes universidades de la región y con las diferentes IPS, Fundación Clínica, Cardiovascular, las diferentes sociedades científicas. Ya está a la mano, van más o menos 3.900 personas inscritas. Esto es para mostrar lo que se hizo en Ecuador. En Ecuador hicieron un consenso de expertos, un protocolo, y este es un comunicado en el cual manifestamos como ADMI que rechazamos todos los actos que estén en contra del personal de salud. Muy amable doctor Jaime por tan excelente conferencia, la cual estará disponible en el canal de YouTube de Departamento de Medicina Interna UIS y en el Facebook Med Interna UIS para poderla repasar. Me queda desearles un resto de día de descanso y recordarles que en una semana tendremos al doctor Francisco Naranjo dialogando sobre el manejo del paciente COVID-19 en la unidad de cuidado intensivo. Muchas gracias y cuídense.